Buenas tardes. Hola, hola. Ya, ¿no? Ya se está grabando. Muy bien. Bueno, pues como habrán visto, en Moodle ya está abierta, bueno, las tareas que habíamos dicho de la semana pasada, y abrí autocalificaciones y abrí los exámenes rápidos de las tareas viejitas. Entonces ahí, por favor, échenle un ojo quien no haya entrado al Moodle para que se ponga ¿cómo se llama? Al día con las actividades. Los exámenes rápidos, como siempre han sido, entre 10, creo que uno di 15 minutos como para que no tuvieran dificultades, pero en general es el mismito procedimiento, ¿no? ¿Cuántas? 5 preguntas de opción múltiple. Muy bien. Pues, así, Fabricio, por favor. Disculpe, profe, es que estaba haciendo el examen rápido no recuerdo de qué tarea y nada más me dejó hacer un intento en lugar de los dos que habíamos estado manejando. Ajá, probablemente cometí el error de la configuración, uno lo configura ahí. Si me pudieras identificar cuál es, Sí, con gusto lo modifico y tendrás la oportunidad de hacerlo otra vez ahora que cambie la configuración. Si me lo mandas por correo o por mensaje, como quieras, yo corrijo esa parte. ok, muchas Y gracias. de nuevo, si ustedes tienen dudas sobre una respuesta en particular, por favor me la envían, ¿no? O sea, oiga, no entendí por qué la elección pero me tienen que decir cuál es el examen y cuál es la pregunta en la que ustedes tienen dudas de ustedes mismos, porque acuérdense, todo está aleatorizado, ¿no? Entonces, la pregunta 1, la respuesta 3, para un alumno es distinta que la pregunta 1, respuesta 3 para otro. Entonces, sí les pido por favor que digan en mi segundo intento del examen de la tarea fulana, en la pregunta 3, no entiendo por qué la tengo mal o etcétera, ¿no? Y con gusto revisamos, puede ser que corrija porque no puedo asegurar que no hubiera algún error en alguna respuesta. Entonces, por favor, les pido que con confianza primero intenten ver, o sea, si verdaderamente la respuesta que dice el sistema es correcta. ¿Por qué? No es simplemente por ser gacho, sino porque cuando uno está corrigiendo y revisando y tratando de hacer que cuadren las cosas, uno está aprendiendo mucho, ¿no? Entonces, por eso es mi intención que primero intenten ver, contestarse a sí mismos de su propia duda, pero con todisísimo gusto, yo hago lo propio si su duda se mantiene. Bueno, ¿alguna otra pregunta respecto a esto? Muy bien. Bueno, pues entonces, Maestro, bueno, sí. perdón. Yo tenía una duda, acabo de llegar, perdón, así que no me he enterado mucho. Quería preguntarle por el tema de las tareas y trabajos que ya veo que ya metió bastantitos. Entonces, el más próximo es la tarea 7 Son dos del... tareas, ¿no? Sí, dos tareas. Una la puse para este viernes y la otra la puse para el siguiente. A ver, déjame asegurarme porque estoy hablando de memoria. Y como levanto tareas de varios cursos, me hago unas bolas que no se imaginan. Pero por aquí lo tenía, aquí estás. Entonces, a ver, déjenme entrar. Gonzart. Y Eh, dice que la tarea 7 se entrega el viernes 14 a las 11:50 de la noche, eh, y tienen examen rápido para el viernes 14 a las 11:50 de la noche de series trigonométricas de Fourier. La tarea 8 se entrega el miércoles 19 de mayo. Y autocalificaciones, eso también me faltaba, ¿no? Activar las autocalificaciones de la tarea 4, 5 y 6. Esas fechas las voy a poner el 31 de mayo, puse el 31 de mayo porque es cercano el fin de semestre. Creo que el fin de semestre, hace rato veía, a ver, déjenme ver, el fin de semestre realmente lo tenemos
los exámenes finales, si esto no falla, es a partir del 7 de junio. Entonces, por eso puse 30 de mayo, 31 de mayo, no me, para como tener todas sus autocalificaciones, ¿no? El segundo parcial lo pondríamos el día ¿cómo se llama? Que nos asignen como examen final, para que todo mundo pueda, digamos, en principio, el acuerdo de todos los profesores es que vamos a respetar los horarios. Yo voy a dejar segurísimo abierto el examen para ese horario. Lo voy a dejar un poco más espaciado, como para que alguien que no tenga internet, como mucho hemos platicado, ¿no? Pero por lo menos sí les voy a asegurar que el día del examen que nos pongan, ese día a esa hora estará listo el examen para que ustedes lo puedan contestar a esa hora y se puedan acomodar si es que sus condiciones se los permiten. Pero más o menos así sería el asunto. Entonces, sí, sobre tu pregunta en particular, era... Nada más, ¿cuándo era la fecha de entrega más próxima? ¿Cuál era el Ah, trabajo y la fecha de entrega más próxima? Pero estoy viendo que sí, es la tarea 7 el día viernes, junto con el examen exactamente. rápido. Y un examen rápido sobre series trigonométricas. No abrí los exámenes rápidos para la transformada, pues porque apenas están haciendo la tarea, ¿no? Entonces, seguramente el viernes, a partir del sábado, estará abierto el examen rápido para la tarea 7. Y bueno, es que no me acuerdo si tengo una sola, porque como la tarea 7 y la 8 de nuevo hice la misma filosofía, la separé en dos para que eso les ayuda en términos de contabilización de puntos, ¿no? O sea, entre más tareas haya, pues si fallan en alguna, pues es menos peso, ¿no? Esa es la verdadera intención de separar las tareas en dos pedazos, porque el tema es el mismo, ¿no? Es transformada. ¿Vale? Ok. Y cuanto al examen rápido, ¿es únicamente series trigonométricas de Fourier? Me refiero a que, o también vienen, déjeme ver, series exponenciales de Fourier. No, a ver, déjame asegurarme, porque eh, sistemas lineales, taca, taca, Friday 14, examen rápido, eh, espérame un segundito. Eh, examen rápido de series. Mira, no abrí el examen rápido ahorita lo abro y les doy una semana, digamos, para las series exponenciales. Por algún motivo se me quedó oculto, pues de una vez déjame hacerlo para que no me equivoque yo. Entonces, sí, cuando dice examen de solo series trigonométricas, eh, es solo para series trigonométricas. Tenía uno especial preparado para las exponenciales. Déjame ver por qué no lo abrí. Según yo lo había programado. Timing, 7 de mayo. Sí, me equivoqué. Lo dejé oculto. O sea, lo programé, pero lo dejé oculto. Entonces, déjenme ponerlo. Hoy es 11 de mayo. 11 de mayo, y la fecha límite será 11 y 7, 18 de mayo a las 11 de la noche. Y déjame ponerlo visible porque eso fue lo que me falló. Bueno, save return to course. Y series exponenciales, series trigonométrica de Fourier. No, trigonométrica ya está. Serie exponencial de Fourier, aquí está. Show. Doctor, Eso fue. a mí con el examen rápido de la serie trigonométrica me pasó lo mismo que a mi compañero, que esa es creo la que solo tiene un intento. Ok, entonces déjame déjame componerlo de una vez. Settings, timing,
A ver, timing. 10 minutos. Grade. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Las opciones. One and temp. Ah, aquí estaba. One and temp. No. 10 minutos. Y luego un categorize. Layout. ¿Dónde se pone eso? Ay, 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 ay. Question behavior, review options. Espérenme un segundo. Que no encuentro dónde está. Límite de tiempo. Calificaciones, apariencia. Achis, piachis. Examen rápido. ¿Por qué no me aparece? Break categoría. Antemp. Ah, aquí estaba, Antemp, perdón. Ya les puse los dos intentos. Entonces, seguramente si, digo, en algún momento quienes ya hayan hecho el primer intento vuelven a entrar, ya les va a permitir hacer un segundo intento y les va a poner la calificación más alta. Si tuvieran alguna dificultad, porque el sistema no se comporte como yo lo digo, me avisan y lo que hacemos es, pues, a ver qué se me ocurre para componerlo. Pero creo que el sistema va a permitirles hacer el segundo intento, aunque hace rato ya no se los dejaba hacer. Muy bien. Entonces ya está corregido eso. Creo que ya no hay más que... Bueno, a menos de que tengan alguna otra pregunta, más que bienvenida, ¿no? Ok. Bueno, pues entonces vamos a irnos a la parte de la clase. We are sorry, this didn't work. Try saving again. Achis, piachis. ¿Por qué no me deja? Transformada de Fourier, ok. Ah, ya me dejó. Entonces, creo que la clase anterior le di un clic de más a mis notas y perdí lo último que habíamos escrito, pero según la memoria, habíamos visto ya todas las propiedades de la transformada, ¿no? De cualquier manera, déjenme poner aquí, no estoy compartiendo pantalla. Déjenme poner aquí. ¿Dónde estás? File, open, sistemas lineales. No, esta es la carta descriptiva. File, recently, view, Lati. Aquí está, 260, 130. Esta es la transformada. Aquí está. Entonces, un resumen muy rápido sobre las propiedades. Bueno, pues déjenme volverlo a hacer. Ahí está, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer un repaso rapidísimo. De las propiedades, bueno, tenemos las dos primeras, es la linealidad de la transformada de Fourier. Entonces tenemos la propiedad de adición y la propiedad de escalamiento. Entonces nos dice que la suma de dos señales va a generar como transformada de Fourier la suma de las dos transformadas de manera independiente. Y el escalamiento es si yo multiplico por una constante
la señal f, la transformada será la misma la multiplicación por la misma constante de la transformada f de omega, ¿verdad? La simetría, lo que decíamos era, perdón, lo que le sucede a f mayúscula de t es justamente f minúscula de menos w y un 2pi, ¿verdad? Entonces hay un cambio de signo y una multiplicación por 2pi. El escalamiento sobre un número real lo que nos dice es esta propiedad que era muy interesante, que les decía que tiene que ver con el teorema de incertidumbre. Si yo crezco, más bien, no, este no tiene que ver con el teorema de incertidumbre, este tiene que ver con si yo escalo, si yo hago que, no, sí tiene que ver. Si yo hago ancho o delgado, o sea, rápido o lento, el comportamiento en el tiempo de una señal, lo que va a suceder en la frecuencia es exactamente lo contrario, ¿verdad? O sea, si yo hago ancho la duración en tiempo de una señal, se va a hacer angosto el espectro de la señal, o sea, van a contribuir las bajas frecuencias y no las altas frecuencias. Cuando yo hago algo muy rápido en el tiempo, entonces lo que voy a hacer es ensanchar el espectro o el espacio de frecuencias, y muchas frecuencias de mucha más alta frecuencia intervendrán en la síntesis de la señal. Si yo hago un corrimiento en el tiempo, equivale a tener la misma transformada, simplemente multiplicada por una exponencial. Recuerden, esta exponencial es una exponencial que tiene es un número complejo que tiene norma 1, y entonces la única implicación es en la fase. Un corrimiento en la frecuencia, o sea, si yo desplazo el espectro en la frecuencia, entonces lo que voy a obtener es una multiplicación por una exponencial que tiene un exponencial con coeficiente, con exponente imaginario, que de nuevo es un número complejo con norma 1. La convolución, el teorema de convolución es muy útil. La convolución en el tiempo equivale a la multiplicación en la frecuencia. La convolución en la frecuencia equivale a la multiplicación en el tiempo, solamente por un factor de 2pi que aparece por ahí. La diferenciación en el tiempo implica multiplicar a j omega elevado a la n, donde n es el orden de la derivada, y la misma transformada de Fourier. Y la integración en el tiempo lo que hace es f omega entre j omega, y luego más ahí una delta, que acuérdense que es una constante en el tiempo, ¿verdad? Estas últimas dos propiedades pues sirven para resolver ecuaciones diferenciales utilizando transformada de Fourier, cosa que no aprendieron en su curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, porque aprendieron ustedes la técnica de solución con transformada de Laplace. El problema técnico, digamos, por el que la transformada de Fourier no es la mejor opción para resolver una ecuación diferencial, es que acuérdense que seguimos teniendo el estigma de que exponenciales crecientes, por ejemplo, no tienen transformada de Fourier. Entonces, oye, y si la solución de mi ecuación diferencial fuese una exponencial creciente, pues tu herramienta va a fallar porque tu herramienta no está preparada para resolver o para manejar señales de ese estilo, pues, que es terrible, ¿no? O sea, ¿cómo que, pues si las soluciones de ecuaciones diferenciales solamente están bien bonitas cuando tienes que ver con exponenciales? Esta herramienta limita aún más el uso porque son exponenciales, pero decrecientes, no se te vaya a ocurrir crecientes, ¿no? Pues por eso la gente prefiere utilizar transformada de Laplace, que justo hoy, al final de esta clase, espero podamos ver la corrección que le vamos a hacer a la transformada de Fourier para poder manejar este tipo de señales. Por otro lado, tampoco es tan grave, porque si lo que ustedes están queriendo resolver es una ecuación diferencial que modela un fenómeno físico, ustedes saben que el fenómeno físico jamás va a tener como solución una exponencial creciente, porque eso significa que cuando t tiende a infinito,
pues la señal o lo que estén midiendo va a tender a infinito, y nunca en la naturaleza vemos valores tendientes a infinito, ¿verdad? O sea, la naturaleza no lo permite. Entonces, no deberíamos estar tan asustados en utilizar la transformada de Fourier como una solución a ecuaciones diferenciales siempre y cuando estemos modelando sistemas físicos. Si no estamos modelando sistemas físicos, entonces sí, mejor nos cuidamos y como por algún motivo u otro preferimos estar trabajando en el lado seguro, esperémonos a resolver ecuaciones diferenciales con transformada de Laplace, que va a tener una corrección muy bonita, ya la verán. Bueno, pues ese es como el resumen de las propiedades de las series de la transformada de Fourier, ¿no? Entonces, ahora sí, ya déjenme pasar al siguiente tema. El siguiente tema tiene que ver con qué pasa cuando la transmisión se transmite de una señal a través de un sistema lineal e invariante en el tiempo. O sea, ¿qué le pasa a una señal si yo la hago atravesar a través de un sistema lineal e invariante en el tiempo? Entonces, pues ya sabemos que, bueno, tenemos nuestro sistema, tenemos aquí, inyectamos f de t, hacemos pasar por el sistema que tiene una h de t para característica, y aquí tengo una y de t, ¿verdad? Así hemos estado modelando a los sistemas en todo el curso. Pues bueno, vamos a hacer y yo sé que la solución de estado cero, o sea, cuando todo mi sistema está apagado y simplemente lo estimulo con una f de t, yo sé que es f de t convolucionada con h de t. Por lo tanto, con la propiedad de convolución, yo sé que la transformada de la salida es la transformada de la respuesta al impulso multiplicado por f de, o sea, por la transformada de la entrada, ¿verdad? A esta cosa se le suele llamar función de transferencia. Y eso es lo que me transfiere, digamos, la información de la entrada hacia la salida, ¿no? Por eso se llama función de transferencia. Y en general, o sea, de manera más general, casi siempre está expresada en una variable S que vamos a ver en poquito tiempo, que tiene que ver con la transformada de Laplace. Pero cuando S es igual a J omega, entonces ya tenemos nuestra H de omega ahí, ¿verdad? Bien, entonces la pregunta es, ¿cuál es, por ejemplo, un ejemplo? Claro, fíjense, todo esto es si el sistema es lineal e invariante en el tiempo. Si no es lineal e invariante en el tiempo, pues estas cosas no van a ser completamente ciertas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo, ejemplo, un sistema tiene la función de transferencia siguiente. H de S es igual a 1 sobre S más 2. Y la entrada f de t es igual a e a la menos t por u de t. O sea, estoy estimulando al sistema
a partir del instante cero con una exponencial decreciente. Y la pregunta es encontrar la respuesta de estado cero. Pues entonces ya sabemos que la respuesta de estado cero, que es y de omega, pues es la multiplicación de las transformadas de cada uno, ¿no? Entonces, h de s evaluado cuando s es igual a j omega. La j nos la ponemos ahí para que recordemos, lo vamos a ver, que esta variable s es una variable compleja. Y entonces dices, la parte imaginaria de esta variable compleja es la que vale omega, ¿verdad? Entonces, si esto es así, pues tenemos que h de omega. ¿Por qué no le pones j omega? Pues porque es una convención, ¿verdad? Pero no se preocupen. Ahí h de omega, o sea, es evaluar a s en el valor j omega, es 1 sobre j omega más 2, ¿no? Ok. Entonces ya tengo la función de transferencia en términos de frecuencia de mi sistema. Ahora lo que tengo que hacer es multiplicar a la... alguien está comentando que se oye entrecortada la comunicación. ¿A todo mundo le está pasando o es el caso de una persona? No, doctor, se escucha bien. Yo lo escucho bien. Ok, pues entonces debe Se ser escucha bien. el enlace. Si quieres, mira, después, como se está grabando, pues si quieres después, si hubo dudas ahí en algún tema, pues revisas el video. Algo que yo no he aprendido a hacer, que a mí me gusta mucho hacerlo en los podcasts, es ponerle alta velocidad a los videos. Eso no sé si se puede, porque de repente dice, oye, es que yo nomás quiero ver un pedacito que no entendí, y encontrarlo a veces cuesta mucho trabajo cuando uno lo ve a velocidad normal, pero no sé si Teams permite ver videos a un poquito más alta velocidad. Pero bueno, ahí me dirán ustedes después si se puede. Entonces, fíjense que lo que necesito ahora es cuánto vale f de omega, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para poderlo multiplicar por h de omega y sacar y de omega. Pues f de omega, pues si vemos la tabla, que ya la pusimos por ahí, habíamos dicho que e a la menos at por u de t tenía una transformada de Fourier que era 1 sobre a más j omega para a mayores que 0, ¿verdad? Entonces, pues aquí entonces fácilmente f de omega, si tenemos e a la menos t, pues a vale 1, entonces nos queda que es 1 sobre 1 más j omega, ¿verdad? Muy bien. Y entonces ahora sí ya tenemos la posibilidad de sacar cuánto vale y de omega. Y de omega pues es 1 sobre j omega más 2 por 1 sobre j omega más 1, ¿verdad? Y si hacemos esto, fíjense que, bueno, pues ahí me quedaría un término cuadrático en omega. ¿Y cómo calculo la antitransformada de Fourier de eso? No, pues es más sencillo hacerlo por fracciones parciales, ¿verdad? ¿Qué pasa si esto lo expreso como A1 sobre J omega más 2 más A2 sobre J omega más 1? Las fracciones parciales me aseguran que hay una manera de expresar estos productos en términos de sumas. Y para avanzar un poco más a prisa, pues entonces
bueno, multiplican estas cosas quitando uno de los valores de 0 de omega, etcétera, etcétera, y les queda, ¿sí? Sí, profe, quería preguntarle, ¿f de omega no es a más j omega? Porque veo que puso 1 más j omega. Ajá, sí, pero A vale 1, ¿no? Porque fíjate que f de t es e a la menos t. Sí. Entonces Ok. A es igual a 1, ¿no? Ajá. Sí, gracias. Ok. Entonces, aquí nos quedaría, ahorita les pongo j omega más 1, menos 1 entre j omega más 2. Y esto es por fracciones parciales, ¿verdad? Entonces, pues, acuérdense de sus cursos donde aprendieron a resolver estos productos como sumas de fracciones parciales y ahí aplican todo lo que saben, ¿no? Y ahora sí, fíjense que tienen una forma muy parecida a esta en la transformada de Fourier de la salida. Entonces, fíjense que déjenme pasar de aquí para acá, y de t va a ser igual a la antitransformada de esto. Fíjense, esta pues es de la mismita forma, entonces me queda e a la menos t por u de t, y luego menos, ¿por qué? Pues por la linealidad de la transformada, ¿verdad? Si yo tengo un multiplicado por menos 1, la antitransformada también estará multiplicada por menos 1, j omega más 2, ¿verdad? Entonces j omega más 2, aquí la a vale 2, entonces me queda e a la menos 2t por u de t. En pocas palabras, esto es e a la menos t menos e a la menos 2t por u de t. Haciéndolo, factorizando el escalón, ¿verdad? Y ahí está la solución. Esta es la salida a estado cero de un sistema que tiene este comportamiento. Entonces vean que es mucho más sencillo que hacer la convolución y luego ¿verdad? Que yo les decía, las transformaciones a mí me encantan por estas propiedades, ¿no? Lo que se ve difícil en un espacio, te cambias al espacio apropiado y ahí las cosas se vuelven fáciles y luego ya nomás regresas al espacio original, que es donde te interesa la solución. Y entonces, aprovechando este ejemplo, vamos a preguntarnos algo que es distorsión de una señal durante la transmisión a través de un sistema lineal e invariante en el tiempo. O sea, ahora lo que nos vamos a preguntar es, en general nos preguntamos cuál es la salida en función de la entrada, ¿no? Y ahora yo me pregunto, yo pienso al sistema, a esta cosa cuadrada, como un distorsionador de una señal f de t que me va a provocar una señal y de t. Vean que es exactamente lo mismo, simplemente poniendo como pregunta, oye, si mi sistema simplemente tuviera la intención de transmitir, o sea, transmitir significa que f de t salga a través de del sistema, y pues a mí me gustaría, la distorsión es cuán diferente es f de t de y de t, ¿sí? Esa es como la pregunta
la pregunta fundamental, ¿no? Entonces, pues de nuevo, ya que es un sistema lineal e invariante en el tiempo, y de omega es igual a f de omega por h de omega, pero acuérdense que estas son funciones de números complejos, entonces, si lo pongo en una expresión angular, esto es la norma de y de omega, al ángulo de y de omega es igual a la norma de f de omega por el ángulo de f de omega multiplicada por la norma de h de omega por el ángulo de h de omega, ¿verdad? O sea, no es nada más que la expresión, la de arriba es una expresión en términos de cartesianos de números complejos, y abajo lo que digo es, el número complejo y de omega es justamente la magnitud y el ángulo, ¿verdad? Magnitud y ángulo, magnitud y ángulo. ¿Y eso para qué me sirve? Pues fíjense que de esta ecuación, de la ecuación 1, yo puedo decir que la norma de y de omega tiene que ser igual a la norma de f de omega multiplicada por la norma de h de omega. Y por el otro lado, el ángulo de y de omega tiene que ser igual, y fíjense que acuérdense que el producto de dos números complejos equivale a multiplicar su magnitud, que es la que está aquí arriba, pero a sumar sus ángulos, ¿verdad? Entonces es el ángulo de f de omega más el ángulo de h de omega. Y estas dos ecuaciones, la A y la B, son muy interesantes para estudiar cuánto se distorsiona. Oye, ¿cómo se distorsiona en magnitud la salida de un sistema si la entrada es fulana y su función de transferencia, o sea, la transformada de la respuesta al impulso es tal cosa? Pues simplemente multiplica las normas. Y oye, ¿y cómo cambia la fase? Pues simplemente suma los ángulos, ¿verdad? Y esa parte es, digamos, muy, muy útil, ¿verdad? Entonces, a h de omega es, como les decía, la respuesta en frecuencia que le habíamos llamado función de transferencia en S igual a J omega, ¿verdad? Bueno, esos son los nombres formales que se le dan a... Entonces, la respuesta al impulso tiene una respuesta en frecuencia, que es la transformada de Fourier de la respuesta al impulso, y la generalización de la respuesta en frecuencia es cuando convertimos la variable omega en un número complejo S. Les digo, en poquitito tiempo van a entender por qué es interesante hacer esa generalización de, en vez de tener un número imaginario, tener un número complejo. Entonces, aquí viene un tema interesante. ¿Cómo debe comportarse un sistema que solo tenga la intención de transmitir la entrada? O sea, imagínense que ustedes tienen un cable, su sistema es un cable,
pues un cable tiene la intención de que lo que entra sea igual a lo que salga, ¿verdad? No queremos, un cable ideal sería aquel que no le mueve nadititita a las cosas. Bueno, Arturo, un cable más realista me permite, fíjense, y aquí comienzo. Permítame un segundito. Es el agua, sí, déjame. Aquí tengo. Uno, por favor. Me olvidó sacar. Lo que no tengo es las llaves. Buenas tardes. Sí. Siempre me equivoqué de llave. Pero le he dicho, a ver, ¿dónde vas a ir? Sí. Muchas gracias. Mil disculpas, se me olvidó dejar el garrafón del agua fuera de la casa, como siempre lo hago. Entonces la pregunta es, oye, si yo quiero que mi señal o mi sistema distorsione lo menos posible la señal de entrada hacia la salida, les decía un cable, ¿qué le podría permitir a un cable que le cambiara a mi sistema si es que yo quiero, si es que yo quiero que le haga lo menos, o sea, a ver, por favor, ¿cuánto es lo menos que me le puede mover? O más bien, al revés, ¿cuánto es lo que yo tolero como lo mínimo posible de distorsión entre la entrada y la salida? Y el consenso es el siguiente, miren, yo puedo permitir que la salida sea una constante multiplicada por la entrada, o sea, escalar la entrada, casi siempre la K menor que 1, pues porque tenemos pérdidas en la transmisión, pero tenemos pérdidas en la transmisión. Pero mira, te voy a dar otra oportunidad. Te voy a permitir que la salida sea una pequeña, que tenga un pequeño retardo. Vámonos poniendo en términos físicos realistas, e imagínense un cable. La idea es que mi sistema es un cable. Pues un cable, cuando el cable es lo suficientemente largo, pues voy a tener pérdidas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque un cable va a tener resistividad o va a tener resistencia a que los electrones pasen a través de él. Y entonces, pues voy a tener una pequeña atenuación. Bueno, eso tiene que ver con la K que le puse ahí. Pero también es cierto que pues nada en la naturaleza tiene una velocidad de transmisión infinita. Entonces, si mi cable tiene una longitud distinta de 0, pues la salida va a tardar un poquito en aparecer, aun cuando la entrada ya fue inyectada, ¿verdad? O sea, la velocidad de transmisión tiene que ver. Pero bueno, entonces, lo que yo espero de un sistema que le haga la menos, pero la menos, ¿cómo se llama?, distorsión posible, es que me permita un pequeño retardo y que me permita un escalamiento en la salida. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo que eso es así como la distorsión
en términos realistas que le podemos exigir a un sistema. Que la haga más chiquito, más grande, digo, más grande casi nunca sucede, más bien se atenúa, pero bueno, le ponemos una K y ya nos quitamos del problema. Si K es mayor que 1 se amplifica, si K es menor que 1 se atenúa, y le permito una ligera, bueno, le permito que se retrase la señal de salida respecto a la entrada. Bien. Sí están de acuerdo conmigo en que pues esas cosas son sensatas o razonables pedirlas como un sistema que distorsiona lo menos posible. Pues veamos las consecuencias de esa decisión. Fíjense. Y de omega, entonces, tiene que ser la constante. ¿Por qué? Porque la linealidad de la transformada de Fourier por f de omega. Y acuérdense que la propiedad de corrimiento en tiempo me exige que esto esté multiplicado por e a la menos j omega td. Entonces, fíjense que y de omega, déjenme agrupar, entonces me queda k e a la menos j omega td por f de omega. Pues entonces, lo que has dicho, Arturo, es que tu sistema debe de tener una respuesta en frecuencia de este estilo, K por E a la menos J omega TD. En pocas palabras, ¿cuánto vale la magnitud de H? Pues la magnitud de H, acuérdense que E a la menos J omega TD es un número complejo, pero de magnitud 1, entonces pues aquí solo sobrevive la K. Y el ángulo de H, pues es justamente omega menos omega TD. Entonces vamos a graficar esta cosa. La magnitud de H, pues tiene que ser así, y aquí tengo una K, ¿verdad? Para acá está la omega. Y el ángulo de H de omega, pues es una pendiente, fíjense que estoy graficando con respecto a omega, entonces aquí está omega, pues es una línea recta que pasa por el origen y tiene una pendiente menos TD. Aquí está. Y este tiene un ángulo menos TD. Así se tiene que comportar un sistema que tenga la mínima distorsión posible. En magnitud tiene que ser constante y en ángulo tiene que ser debe comportarse el ángulo como una pendiente, ¿verdad? Ándale. Hay... bueno, y TD... hay una medición que es TD de omega, y pues es igual a menos la derivada respecto de omega del ángulo de H de omega. Y entonces en estos casos con distorsión mínima, TD de omega tiene que ser igual a una constante, ¿verdad? Tiene que ser igual a una constante. Entonces, si ustedes tienen un sistema que ya no es, digamos, algo que distorsiona mínimamente, sino ya le hace algo a la señal, pues ustedes pueden compararlo contra el de distorsión mínima, preguntándose qué diferencia hay entre la magnitud, aquí es la magnitud de H de omega respecto a una línea recta, una
¿Y qué diferencia hay respecto a la derivada? Esto se le llama... ¿cómo se le llama? A ver, déjenme ver. Se le llama, es que aquí en el otro libro, seguramente aquí viene rápidamente el nombre. Se le llama retardo de grupo. Sí, a esto se le llama retardo de grupo. Entonces, si el retardo de grupo es una constante, quiere decir que solamente que estoy retardando lo mismo a todas las frecuencias. Si el retardo de grupo es distinto de una constante, pues entonces estoy retardando más unas frecuencias que otras, ¿verdad? Cuidado con suponer que un sistema sin o con distorsión mínima solamente tiene el comportamiento horizontal en su magnitud, que eso es lo que, digamos, como es la tentación más grande de un ingeniero, ¿no? Oye, yo nomás me preocupo por la magnitud, no me preocupo por lo que le sucede a la fase. Les decía, eso sucedía porque manipular la fase de una señal no es algo sencillo. Manipular la fase de una señal exige técnicas mucho más sofisticadas, tanto de electrónica, y les decía que afortunadamente estamos viviendo en una era donde la tecnología ya nos permite manipular a nuestro gusto, más o menos a nuestro gusto, la fase de una señal, particularmente una señal óptica, o sea, luz, y que eso nos ha abierto muchísimo la posibilidad de manejo de señales, de manejo más sofisticado de señales, ¿no? Pero bueno, entonces, lo importante de esto es que la distorsión mínima tiene que cumplir con esto, pero también tiene que cumplir con esto. No se olviden de que le voy a permitir, acuérdense que esta línea recta es porque le permití a la distorsión que se atrasara tantito la señal. Si te atrasas tantito, no hay problema, ¿verdad? Bueno, no hay problema, pero entonces estás permitiendo que el comportamiento en la fase tiene que ser una línea recta. Entonces, pues nunca olvidemos esa parte. Y aquí rápidamente voy a hablar sobre filtrado. Filtrado de señales. Entonces, fíjense, un filtro pasabajos ideal. Bueno, un filtrado es un sistema al que yo le pongo una FDT, obtengo una YDT, pero y yo tengo una HDT aquí, ¿verdad? Para diseñar filtros es mucho, pero mucho más sencillo diseñarlos en el espacio de la frecuencia. Entonces, me voy a referir a H de omega, no a H de T. Entonces, H de omega, el filtro pasabajos ideal tiene la siguiente. Déjeme ponerle HLP de low pass, ¿verdad? Pasabajos. De omega
debe de cumplir con lo siguiente. Miren. La magnitud de H de LP se debe de comportar así. O sea, es una ventana en menos omega C y omega C. Ay, omega C. Donde omega C es la frecuencia de corte del filtro. Y fíjense lo interesante. Para frecuencias mayores que omega C, multiplico por un 0, ¿verdad? Entonces, si yo tuviera una señal que f de t, que tuviera contribuciones de frecuencias mayores a omega C y multiplico a la transformada de f de omega con la HLP, pues multiplicaré por 0 esta frecuencia. Entonces, la salida del sistema, la Y de omega, ya no va a tener contribuciones de omega C en adelante. Oye, ¿y la fase? ¿Cuál es la fase de un filtro ideal? Bueno, pues ya dije que la fase que me voy a permitir es esta cosa, ¿verdad? De tal manera que el ángulo de, bueno, aquí es el ángulo de H de omega. Y aquí tenemos TD. O sea, le voy a permitir a mi filtro que retrase la salida un poquito. Entonces, fíjense que con esta cosa, si yo hago la antitransformada inversa de esto que tengo aquí, es, si se acuerdan, la función pulpito, pero en vez de estar centrada en 0, va a estar centrada en TD. ¿Okay? Esta es la función sinc de T menos TD. Muy bien. Ese es un filtro ideal, un filtro pasabajos ideal. Ahora, ¿qué pasa con un filtro? Espérenme un segundo. Y bueno, aquí realmente, si hacemos la antitransformada de lo que les platico, es H de T, debería ser igual a W mayúscula entre pi, la función sinc de W de T menos TD. Donde W es la función ventana, esta cosa que tenemos acá, ¿verdad? Bueno. Bien. Ahora vamos a un filtro pasa altos ideal. Entonces, lo que tenemos, fíjese que pasa bajo se refería a que solo las bajas frecuencias, aquí hay un 1, solo las bajas frecuencias son multiplicadas por 1 y las altas frecuencias son multiplicadas por un 0. Pues entonces un filtro pasa altos ideal deberá tener el comportamiento así, ¿verdad? Menos omega C. Y déjenme ponerle ya de una vez punteado la fase del filtro pasa altos ideal, ¿verdad?
Muy bien. Y entonces un filtro pasabandas ideal es aquel que, como su nombre lo indica, solo deja pasar un pedazo que lo puede uno representar como omega, digo omega 1, y aquí omega 2, aquí menos omega 1, y aquí es menos omega 2, ¿verdad? Entonces, aquí va a valer un 1, fíjense, y de nuevo, el ángulo tiene que ser una línea recta, y va a multiplicar por 0 frecuencias más arriba de omega 2 y más abajo de omega 1. Y entonces, ahí está el filtro pasabandas ideal. Ahora, el filtro de rechazo de banda. El filtro de rechazo de banda, pues es lo contrario del filtro pasabandas, ¿verdad? Va a tener aquí un lugar donde pongo 0, un lugar donde pongo 0. Aquí tengo omega 1 y aquí tengo omega 2. Aquí tengo menos omega 1 y aquí tengo menos omega 2. Entonces, y de nuevo, mi filtro debería tener ay caray, aquí me falló, bueno, ahí está. El comportamiento en fase debe ser de nuevo una línea recta. Entonces, fíjense que con esto acuérdense que todo esto tiene que ver con que Y de omega, la norma de Y de omega es, la norma de Y de omega es la norma de H de omega por la norma de F de omega, ¿verdad? Entonces, esta H de omega es la que les estoy mostrando ahí en cada uno de los casos. Y pues bueno, entonces ya tenemos el filtro pasaltos ideal, el pasabandas. Lo que se hace, un filtro, cuidado con el nombre ideal, ¿no? Ideal se refiere a este comportamiento que tiene una discontinuidad en omega C. O sea, tantito antes de omega C multiplico por un 0 y tantito después de omega C multiplico por un 1. Eso es lo ideal del filtro, porque usualmente nuestro cerebro asocia ideal como el mejor, el perfecto, bueno, sí, es perfecto en el sentido del comportamiento en frecuencia, ¿ok? O sea, un instante antes, una frecuencia antes de omega C, por ejemplo, por un filtro pasaltos, no te deja pasar nada, y un instante después de omega C te deja pasar 1. Eso es lo ideal del filtro. En general, los filtros realistas ¿cómo se llama? Se consiguen poniendo polinomios que se comportan, por ejemplo, el filtro pasabajos. Habíamos dicho que el filtro pasabajos era una cajita, una ventana, así, ¿verdad? Y este es el ideal. Bueno, un filtro realista, déjenme cambiarle de color. Déjenme ponerlo en azul. Un filtro realista lo que hará es algo así. Esto es un filtro realista, ¿verdad?
filtro realista. Casi siempre el comportamiento, así como lo pongo, tiene que ver con unos polinomios que se llaman de Butterworth. Pero, pues, en cuestión de polinomios tenemos de muchísimos tipos, colores y sabores. Entonces hay otros, no, rojo no. Hay otros, por ejemplo, que se llaman filtros de Chebyshev, que lo que hacen es, empiezan así, bajan, suben, luego bajan, y lo mismo sale por acá, porque acuérdense que tiene que haber simetría. Así, ¿no? Le salen cuernitos por aquí al filtro, ¿no? Estos son de Chebyshev. Filtros de Chebyshev. El nombre tienen ahí distinta, ¿cómo se llama? Ortografía, dependiendo ahí de si es una transcripción literal del ruso o no, porque Chebyshev creo que era ruso. Bueno, pero, ¿qué diferencia? O sea, lo que trato de decirles es, el filtro ideal que permite estas cosas, a veces, para tener un comportamiento así, de una ruptura, de una discontinuidad en la frecuencia, pues es físicamente imposible de hacerlo con un circuito eléctrico. Los filtros realistas, como los de Butterworth y Chebyshev, son filtros que sí se pueden llevar a cabo con circuitos eléctricos. La situación de un sistema, por ejemplo, de un filtro ideal, cuando uno lo implementa más bien en términos de computación, o sea, de sistemas digitales, lo que sucede es que los filtros ideales dejan de ser filtros causales. Eso quiere decir que para poder hacer el filtrado, yo necesito tener a la señal completa ya digitalizada, y a la señal completa aplicarle el filtro. No puede ser que en tiempo real me esté llegando información y yo pueda aplicar un filtro ideal a esa señal que va llegando, porque yo necesito saber el pasado y el futuro de mi señal para poder hacer un filtrado ideal. En cambio, los filtros de Chebyshev y de Butterworth o de otro tipo sí permiten hacer filtrados en línea, se llama, o sea, mientras que van llegando los datos, tú los vas procesando y vas sacando información al mismo tiempo. Entonces, esa es la ventaja de los filtros que son realistas, a diferencia de los filtros ideales. Entonces, en pocas palabras, no se obsesionen por la palabra ideal. Ideal no significa perfecto. Bueno, sí significa perfecto, pero perfecto en términos del corte de la frecuencia, pero no quiere decir que ese sea el mejor comportamiento que nosotros quisiéramos sobre nuestros filtros. Depende de la situación particular en donde estamos usando el filtro. Podría ser una muy mala elección un filtro ideal, y podría ser una muy buena elección un filtro de Chebyshev o de Butterworth, dependiendo de las circunstancias. Queda claro entonces esto de los filtros. Filtro pasa bajos, deja pasar de una frecuencia hacia abajo. Filtro pasa altos, deja pasar de una frecuencia hacia arriba. Filtro pasa bandas, es un rango de frecuencias el que deja pasar. Filtro de rechazo de bandas es un rango de frecuencias el que atenúa, ¿verdad? Atenuar, pues en este caso de filtros ideales, es multiplicar por cero. Entonces, pues así tenemos el comportamiento de los filtros. ¿Preguntas sobre esto? No, profe, a menos no de mi parte. Muy bien. Pues si tuvieran ustedes, recuerden, me tienen que abrir el micrófono y detenerme. Bueno, entonces vamos a hablar sobre ya no me acuerdo en qué color quedó.
en rojo, la energía de una señal. Y su transformada de Fourier. ¿Puedo yo medir la energía de una señal a través de su transformada de Fourier? Pues la respuesta sí. Acuérdense que la energía de una señal se define como la integral desde menos infinito hasta infinito de la norma de f de t al cuadrado diferencial de omega. Y si f de t fuera una señal compleja, entonces la integral de menos infinito a infinito de f de t, f complejo conjugado de t, diferencial de t, ¿verdad? Se puede demostrar muy fácilmente, no lo voy a hacer, pero se puede demostrar muy fácilmente que la energía de f se puede expresar como la integral, bueno, 1 sobre 2pi, la integral desde menos infinito hasta infinito de la norma de f de omega al cuadrado diferencial de omega. Simplemente calcule la transformada de Fourier del complejo conjugado y, bueno, calculen la transformada de Fourier de estas dos cosas y de ahí rápidamente van a llegar a esta conclusión. Esto se llama el teorema de Parseval. ¿Ok? El teorema de Parseval lo que me dice es, tú integra, fíjense, el espectro en amplitud o en magnitud elevado al cuadrado, y con eso vas a tener la energía de tu señal. Entonces, a la norma f de omega al cuadrado, o sea, cuando yo grafico la norma de f de omega al cuadrado, y ya me queda una cosa así, a esto se le llama el espectro en densidad de energía. Entonces, fíjense que lo único que hay que hacer es elevar al cuadrado la norma de f de omega, que era el espectro en magnitud, y entonces van a tener el espectro en densidad de energía. Si ustedes quieren calcular, por ejemplo, cuál es la energía la energía de la señal entre una frecuencia omega 1 menos omega 1. Si ustedes dicen, a ver, ¿cuál es la energía de mi señal hasta la frecuencia omega 1? Ah, pues es calcular el ABD bajo la curva de esto que estamos poniendo aquí, ¿verdad? Entonces, si yo quiero calcular la energía entre omega 1 y omega 2, fíjense que acuérdense que habíamos dicho que para señales reales había, no, aquí es más, ¿verdad? Teníamos paridad en el comportamiento de la magnitud. Entonces, también podemos decir que la energía de f para una señal real es la integral de 0 a infinito. Fíjense que aquí tenía 1 sobre 2pi, pues ese es 1 sobre pi, o sea, es 2 veces esto que tengo aquí, integrado desde 0 hasta infinito. Entonces, 2 veces es 2 veces un 2 sobre 2pi, pues es 1 sobre pi, de la norma de f de omega al cuadrado diferencial de omega.
Y si yo quiero saber la energía contenida entre omega 1 y omega 2, pues lo que tengo que hacer, a esto le llamo delta de energía, pues es 1 sobre pi, la integral desde omega 1 hasta omega 2 de la norma de f de omega al cuadrado diferencial de omega. Así de sencillo habría que calcular las cosas, ¿no? Entonces, fíjense, la energía es la contribución de la frecuencia. Acuérdense que estamos en el continuo, ¿verdad? La frecuencia ya es un continuo. Entonces, por eso, pues es el área bajo la curva entre dos frecuencias lo que tiene sentido calcular. Y eso es la energía, la contribución de la energía en esta banda de frecuencias, ¿verdad? La banda de frecuencias se refiere a un rango entre una frecuencia y otra frecuencia. Y entonces digo, oye, ¿cuánto contribuye la banda de frecuencias entre 10 Hz y 10 kHz para mi señal? Integra desde 10 Hz hasta 10 kHz el área bajo la curva de ¿quién? De la magnitud de f de omega al cuadrado. Y con eso sabrás cuál es la contribución de esto, ¿no? Hay una definición que se llama el ancho de banda esencial es SC, ¿verdad? Esencial de una señal. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, ahí está mi f de omega al cuadrado, ¿verdad? Entonces, yo tengo la banda esencial es medir desde 0 hasta omega e, donde omega es la frecuencia que, por ejemplo, hay distintas definiciones, pero, por ejemplo, omega e es la frecuencia donde la energía es el 95% del total de la energía de la función f de t. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es ver cuál es el valor donde la frecuencia, o sea, acuérdense que están integrando o dos veces la parte positiva o desde la negativa hasta la positiva, ¿verdad? Cuando esto es el 95% del total, ¿verdad? Y a eso le llaman ancho de banda esencial. ¿Ok? Otra definición, por ejemplo, en filtros. En filtros, el ancho de banda, creo que no es SC, ¿verdad? Es esencial. Ya no me gustó. Es esencial. Es esencial. Se define en filtros pasabajos. El ancho de banda esencial se define como el valor
de omega c, donde la magnitud de f de omega es igual al 0.1 al 1%, o sea, 0.01 de f máximo de omega. O el máximo, perdón, o el máximo de f de omega. O sea, de la norma de f de omega. Entonces, ustedes ven dónde está el valor máximo y dicen, ah, mira, la banda, el ancho de banda esencial es aquel lugar donde esta altura es el 1% de esta otra altura. O sea, hay distintas definiciones de ancho de banda esencial, ¿verdad? Pero en esencia, el significado es, oye, ¿hasta qué frecuencia debo llegar yo sumando todas las energías para conseguir algo en particular, ¿no? En este caso, conseguir el 95% de la energía o conseguir que la salida sea el 1% de la entrada. Y la pregunta va en términos de frecuencias, ¿verdad? No de áreas. El área es la energía. Pero ¿a qué frecuencia se cumple esa condición? A eso se llama el ancho de banda esencial. Y bueno, pues ya con ello, entonces les decía, a ver, el ancho de banda esencial de un filtro, pues tiene que ver con muy cercano a la frecuencia de corte, ¿verdad? Si estábamos hablando de un filtro ideal, pues un filtro ideal, habíamos dicho, pues la banda esencial es la frecuencia de corte, pero ya para un filtro realista, como el que les platicaba, que se comportaba así, y se comportaba así, pues ¿dónde está mi ancho de banda esencial? Yo decía que aquí estaba omega C, y aquí, bueno, aquí es menos omega C y aquí es omega C, pero estas colitas que pues distan de ser la parte ideal, el ancho de banda esencial, por ejemplo, omega E, podría estar más arriba de la frecuencia de corte. ¿Por qué? Porque la caída de esta, acuérdense que cuando aquí tenemos un 1, cuando estamos por debajo de 1, la señal se está atenuando. Entonces, hasta que la atenuación sea el 1, llegue al 99%, entonces ahí tengo la frecuencia esencial, el ancho de banda esencial de mi filtro, ¿verdad? Pues bueno, estas cosas, digamos, las comento como para que tengamos en nuestro lenguaje cotidiano los nombres, digamos, interesantes, ¿no? En el libro, la sección 4.7, se refiere a comunicaciones. O sea, cómo transmito información a través de cierto canal de comunicación, ¿no? Ya lo habíamos visto, digamos, cuando vimos esto de corrimiento en frecuencia, que eso implicaba una amplitud modulada. Bueno, aquí se repite esa parte, pero se estudian las señales AM, que son amplitud modulada, pero también se ven señales, déjenme ver, la sección 4.8 son modulación en ángulo. Entonces, fíjense aquí la señal, SDT, dijimos que era el producto
de f de t por un coseno de omega 0t. O sea, la amplitud es la que modula o modifica el coseno. La modulación en el ángulo, S de t, realmente es un coseno de omega 0t menos f de t adentro del coseno, ¿verdad? Entonces, lo que está sucediendo es que están cambiando el ángulo. Acuérdense, el ángulo es las pequeñas variaciones que tiene de nuevo tenemos una señal cosenoidal que tiene una frecuencia en particular y cambiamos la frecuencia, y esa es modulación en frecuencia o la modulación en fase, dependiendo, haciendo esos cambios. No voy a entrar en detalles, pero sí les voy a pedir como trabajo final que ustedes lean estos capítulos, porque son cosas muy útiles, digamos, de la aplicación de la transformada de Fourier. Pero no vamos a alcanzar a verlos, entonces prefiero que veamos la transformada de Laplace con un poquito de más tiempo que detenernos en estos detalles que ustedes los pueden leer con un poco de más calma. Entonces, con esto terminamos a la transformada de Fourier. A ver, hagamos un resumen general. Teníamos nuestro comportamiento, análisis de los sistemas en el dominio del tiempo, solución de ecuaciones diferenciales. Ahí aprendimos a que un sistema lineal e invariante en el tiempo se podía estudiar como dos respuestas independientes, la respuesta de estado cero y la respuesta de entrada cero. Hicimos, digamos, lo correspondiente. Cuando teníamos la respuesta de estado cero, era la solución homogénea de la ecuación diferencial. Cuando dijimos la respuesta de entrada cero, vimos la definición de convolución y dijimos, es la respuesta al impulso convolucionada con la entrada del sistema. Después dijimos, vamos a ver las cosas en algo que tiene que ver con la frecuencia y empezamos con las series de Fourier. Las series de Fourier dijimos, mira, una señal es un espacio vectorial. Y entonces, si yo tengo un espacio vectorial, pues yo puedo interpretar esa señal como una combinación lineal de funciones base de ese espacio. Y entonces dijimos, las funciones base son los cosenos y los senos. Y de ahí sacamos la serie de Fourier. Luego a la serie de Fourier dijimos, oye, pero cosenos y senos, oye, ¿no podrías dejarlo en senoides? Y entonces dijimos, sí, claro, pues podemos dejarlo en cosenos, la amplitud del coseno y además la fase del coseno, y a eso fueron las series trigonométricas de Fourier. Y después dijimos, oye, pero podemos hacerlo más compacto. Y entonces hicimos las series exponenciales de Fourier. Con las series exponenciales de Fourier dijimos, bueno, pues ya tenemos números complejos aquí, pero tenemos la gran dificultad de que para señales aperiódicas, o sea, no periódicas, las series de Fourier por exponenciales, trigonométricas o normalitas no van a poder explicar bien a una señal que no tiene un comportamiento periódico. Y entonces dijimos, sacamos nuestro as bajo la manga y dijimos, bueno, pero una señal aperiódica es una señal periódica con periodo infinito. Y de ahí vimos consecuencias e inventamos la transformada de Fourier. Y bueno, le vimos las propiedades y bla, bla, bla. Todo esto, fíjense, la transformada de Fourier está pensada para poder soportar señales aperiódicas, pero la herramienta también funciona para señales periódicas, ¿verdad? O sea, cuando ustedes aplican la transformada de Fourier a una señal periódica, lo único que ha sucedido es que es el caso particular donde les quedan deltas en el continuo de la frecuencia, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hasta ahí eso es lo que hemos visto del curso.
cómo analizar en el tiempo y cómo analizar en la frecuencia. En la frecuencia nos pusimos bien contentos porque la convolución es un producto y pues eso facilita la vida y demás, ¿no? El ejemplo de los filtros es un ejemplo muy bonito de cómo puedo yo diseñar algo. Fíjense, ¿a quién se le hubiera ocurrido que agarrar un sistema que tiene esta respuesta al impulso, esta función pulpito de movido, lo que haría es eliminar ciertas frecuencias de omega C en adelante? Pues está muy complicado, pero si lo ves en el espacio de la frecuencia, yo espero que todo mundo hayamos quedado convencidos que aquí voy a multiplicar por un 0. ¿Dónde quedó la cosa? Aquí voy a multiplicar por un 0. Oh, que la. Aquí voy a multiplicar por un 1. Y luego vuelvo a multiplicar por un 0. Y entonces estoy dejando pasar las frecuencias por debajo de omega C y estoy eliminando las frecuencias por arriba de omega C. Entonces es un filtro pasabajos, ¿verdad? Bueno, pues eso equivale en el espacio del tiempo a haber hecho la convolución con una señal de este estilo. Ah, chis. O sea, no sé ustedes, pero a mí no se me hubiera ocurrido así de primera instancia decir, es lo mismo esto que esto. Es mucho más fácil verlo en el espacio de la frecuencia y después ver sus implicaciones en el espacio del tiempo, ¿verdad? Bien, pues ahora la pregunta, y con eso voy a entrar al nuevo tema, es ¿qué voy a hacer? Y déjenme grabar. No aquí. En Mac. Notas, propiedad 2021. Sistemas lineales, notas. Y de Laplace. Y ahora lo que voy a hacer es, me voy a ir al capítulo 6, me salto el capítulo 5. El capítulo 5 del libro de Lati tiene que ver con muestreo de señales. Es esto que les platicaba, de convertir señales que su variable independiente es una variable que pertenece a los números reales, a una variable que pertenece a los números enteros. Pero esa parte la vamos a ver con mucho cuidado en otro curso que se llama Procesamiento Digital de Señales o Fundamentos de Procesamiento Digital de Señales. Por eso me salto el capítulo 5 y voy a dar al capítulo 6, que es el de la transformada de Laplace. Entonces, déjenme saltarme al capítulo 6. Y es análisis de sistemas de tiempo continuo usando la transformada de Laplace. Ok. Entonces, ¿qué es la transformada de Laplace? Miren, vamos a comenzar con el problema. El problema, bueno, todo trata de resolver el problema
de la transformada de Fourier, donde muchas f's de t no converge la definición de f de omega es igual a la integral de menos infinito a infinito de f de t e a la menos j omega t diferencial de t. O sea, no tienen transformada de Fourier, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer a f, para f de t para que una integral medio parecida logre hacer que esta integral de menos infinito a infinito converja? Y entonces el libro dice, bueno, pensemos en una señal asociada a f de t, que es la siguiente. Phi de t, fíjense que phi es el equivalente a la f en el alfabeto griego, ¿verdad? Entonces, por eso le ponen phi de t va a ser igual a f de t. Muy bien. Pero la voy a multiplicar por e a la menos sigma t, donde sigma pertenece a los números reales. O sea, en vez de trabajar con f de t, voy a trabajar con f de t multiplicada por e a la menos sigma t. Fíjense cómo se comporta sigma t. Sigma t. Profesor. Sí. Sigma es positiva, ¿verdad? Ah, bueno, en este caso sí. Sigma mayor que 0. Entonces, fíjense, pero yo le puedo poner una sigma menor que 0 si eso me conviene. Ahorita explicamos esa parte, ¿no? Entonces, fíjense, f de t es una función, la que yo quiera, pero dice, mira, dame chance. En vez de estudiar a f de t, vamos a estudiar a phi de t. Y phi de t es tu f de t que tanto quieres y que te interesa, pero vamos a multiplicarla por e a la menos sigma t. ¿Ok? Y entonces fíjense la parte interesante de este caso. Si yo digo, voy a elegir sigma t, la sigma de una manera en la que me convenga. ¿Qué significa que me convenga? Que pues con una integral, y ahora lo que voy a tratar de hacer es la integral desde menos infinito a infinito, no de f de t, sino de phi de t e a la menos j omega t diferencial de t. ¿Sí? Y que esto esté acotado. Ah, qué colmilludo fue el mono que, bueno, en este caso Laplace, ¿verdad? Dijo, no puedo trabajar con f de t, porque diverge la integral de la transformada de Fourier. Agarra tu f de t y multiplícalo por una exponencial que haga lo que tenga que hacer para que esa integral que acabo de escribir sí tenga, o sea, sí exista. Entonces, por ejemplo, fíjense, pensemos, ejemplo, déjenme poner aquí, ay, no le puse. Déjenme insertar lights. Ahí estás. Entonces, fíjense.
Supongamos ejemplo, f de t como lo que sigue, fíjense. Es algo que vale 0, 0, 0, 0, 0, 0, y después, pum, brinca y luego crece. ¿Ok? Esto, pues, podría ser cualquier e a la alfa t por u de t, ¿verdad? Ese es un ejemplo, pero cualquier cosa que se comporte así. Fíjense, cuando el tiempo crece, esta cosa crece, pues entonces la integral ya se amoló, ¿verdad? No hay manera de resolver esta cosa. Pero, ¿qué les parece si yo elegimos sigma de t? Acuérdense que lo que yo quiero es phi de t es igual a f de t por e a la menos sigma t, ¿verdad? Entonces, fíjense, elegimos sigma de t, sigma, de tal manera que suceda lo siguiente. Ahora voy a graficar phi de t. Phi de t va a valer 0, 0, 0, 0, 0. ¿Por qué? Pues porque 0, acuérdense que es multiplicar f de t por una exponencial que era la decayente que les decía, ¿no? Entonces, de aquí en adelante, esta cosa que crecía multiplicada por una exponencial decreciente, el valor de sigma lo puedo tomar tan grande que que este producto domine esta sigma y esto decaiga, ¿verdad? Ah. ¿Sí se puede o no se puede? ¿Ustedes qué creen? Yo tenía una exponencial. Fíjense, para este ejemplo, ¿cuánto debería valer sigma? Pues tiene que ser mayor que alfa. Exactamente, ¿verdad? Simplemente con que yo elija cualquier sigma mayor que alfa, voy a tener que phi de t tiene este comportamiento. ¿Por qué? Porque acuérdense que phi de t, en este caso phi de t, va a ser igual a e a la alfa t por u de t multiplicado por e a la menos sigma t, pues esto es igual a e a la alfa menos sigma t por u de t. Si este numerito, alfa menos sigma, es menor que 0, entonces ya estoy en este comportamiento, ¿verdad? Entonces, pues alfa tiene que ser, sigma tiene que ser mayor que alfa, ¿verdad? Entonces, sigma tiene que ser mayor que alfa. Ah. Oye, espérate. Pero ¿qué pasaría, Arturo, si lo que yo tengo, ahora supongamos f de t como una señal, ¿cómo pintarlo? Una señal así, es una cosenoidal, ¿no? Ahí está. Bueno, pues que
aquí yo puedo elegir, fíjense que puedo cometer el error de elegir sigma de tal valor que la multiplicación de E a la menos sigma t por f de t provoque algo así, ¿verdad? Habíamos dicho. Y aquí teníamos una exponencial como la envolvente de esto, ¿verdad? Estos, pues no, esto no lo quiero, ¿verdad? Yo quiero que este es el caso extremo donde no tengo una divergencia, si tengo transformada de Fourier. Si yo logro, o sea, si yo estoy dentro de los valores de esta E a la sigma t, que hagan que esta parte converja, estaré, digamos, resolviendo el problema al estudiar phi de t, que tiene que ver con f de t, o sea, no estoy cambiando de tema ni poniéndote otro ejemplo, estoy resolviendo algo que tiene que ver con f de t, pero a f de t le hice algo para poderlo manejar como yo quería, ¿verdad? Entonces, fíjense, déjenme poner lo siguiente. La región de valores de sigma. Bueno, déjenme poner un ejemplo que podría ser antes de llegar a esto. Imagínense que ahora lo que tengo son esta cosa. Ahora esto es f de t. Y entonces, fíjense que phi de t, pues ahora lo que tendría yo que hacer es algo que se comporte así, ¿verdad? Y entonces fíjense que en este caso sigma, bueno, f de t es e a la alfa t por u de menos t. ¿Sí lo ven? E a la alfa t por u de menos t, donde alfa... Bueno, y en ese caso alfa es negativa. Exactamente, ¿verdad? Alfas menores que 0. Fíjense que ahora lo que tengo que hacer es que sigma, para que esto se comporte así, sigma va a tener que ser menor. A ver, me queda, es alfa menos sigma. Y ahora tiene que ser esto mayor que 0, ¿verdad? Entonces, sigma va a tener que ser menor que alfa, que era lo contrario a lo que tenía aquí. Fíjense, aquí yo tenía sigma mayor que alfa, y en este ejemplo sigma es menor que alfa. Entonces, fíjense, la región de valores donde es posible tomar a sigma para corregir la divergencia de f de t, se llama región
de convergencia. Para el caso F1 de t que habíamos puesto así, entonces ahora lo pinto en el eje bueno, complejo. Aquí está la parte real y aquí está la parte imaginaria. Fíjense que para este caso, sigma, aquí tenemos alfa, sigma es toda esta región, ¿verdad? Sigma se puede tomar, de este semiplano. O sea, cualquier valor de sigma que yo tome aquí, digo, hablé de sigma en los números reales para no meterme en dificultades, pero si yo tenía algo oscilatorio, pues puedo elegir sigmas con números complejos para producir el mismo efecto, ¿verdad? Entonces, para este ejercicio, todo esto que pinto de este lado es la región de convergencia. O sea, son valores de sigma que si yo los uso, te puedo asegurar que la integral de la transformada de Fourier de phi de t va a existir. Y para el otro ejemplo, para f2 de t, donde lo que habíamos visto era algo así, tenemos alfas por aquí, alfas negativas. Entonces, todo este semiplano es la región de convergencia para F2. O sea, son valores de sigma que puedo elegir que me aseguran que la integral de Fourier va a converger. ¿Sí? Entonces, dependiendo del problema, yo voy a elegir una región de convergencia apropiada para atenuar, digamos, ese fenómeno que hace que diverja la f de t para tener una phi de t que converja. Ese es el truco, ¿no? Aplícale una medicina a f de t, que es una exponencial, multiplícala por una exponencial que haga que esa cosa que divergía en el tiempo, pues ya no diverja y por lo tanto la integral de Fourier, se consiga, ¿no? Sí ven el camino al que vamos, o sea, no vamos a trabajar directamente con f de t, vamos a trabajar con phi de t, y a phi de t le vamos a calcular su transformada de Fourier. Entonces, ya nada más para dejar, porque ya nada más nos faltan 3 minutos, déjenme dejar planteada la idea, ¿no? Entonces, f de j omega, que es la transformada de Fourier, acuérdense, es la integral desde menos infinito a infinito de f de t a la menos j omega t diferencial de t. Muy bien. Y ahora f de t, pues habíamos dicho que es la integral de menos infinito a infinito de f de omega o f de j omega, como lo quieran poner,
a la j omega t diferencial de omega. Muy bien. Y ahora, la pregunta es, ¿cuál es la transformada de Fourier de f de t e a la menos sigma t? O sea, la transformada de Fourier de phi de t. Fíjense que con phi de t elegida la sigma correctamente, yo aseguro que siempre va a existir la transformada de Fourier. Ah, bueno, pues esto es la integral de menos infinito a infinito de f de t e a la menos sigma t, que esto es la phi de t, por e a la menos j omega t diferencial de t, ¿verdad? Pues entonces ahí se ve muy fácil que es la integral de menos infinito a infinito de f de t e a la menos sigma más j omega t diferencial de t. Y a esta cosa, a esta cosa la transformada de Fourier de f de t por e a la menos sigma t va a ser igual a f de sigma, perdón, de sigma, ahí, va a ser igual a f de sigma más j omega. ¿Y qué creen? Que ya tenemos ahí a nuestra función. ¿Qué tal si yo defino una nueva variable, s, que es igual a sigma más j omega? Ah, pues entonces es f de s, ¿verdad? Y de ahí va a salir la transformada de Laplace. Y vamos a ver qué consecuencias tiene la transformada de Laplace. Siempre, fíjense, siempre interpretando a la transformada de Laplace como una transformada de Fourier de una señal prima hermana a f de t, donde lo lo pariente es que sí tiene que ver con f de t, pero le agregué una cosa que hace que f de t sea tratable siempre, que es e a la sigma t, ¿verdad? A la menos sigma t en este caso. Entonces, les pido que pongan en su cabeza a pensar, y la siguiente clase, pues vamos a ver las consecuencias y vamos a ver la definición de la transformada de Laplace. Y les platico, pues vamos a analizar propiedades de la transformada de Laplace que van a ser súper parecidas a las de Fourier. Y luego vamos a ver un tema que es muy interesante, que se llaman diagramas a bloques analizados por Laplace y estabilidad entendida en el espacio de Laplace. Y eso es, digamos, lo que nos falta por ver en el curso. Y con eso se cierra el curso, ¿verdad? Es como el pedacito que falta del curso va por ese camino. Pero entonces, moraleja, teníamos el espacio en el tiempo, lo convertimos al espacio en la frecuencia con series. Pero las series tenían el problema de que solamente funcionaban para señales periódicas. Corregimos ese problema inventando la transformada de Fourier para señales aperiódicas. Pero seguíamos teniendo el problema de que señales que divergían no podíamos calcularle la transformada de Fourier, y ahora inventamos esta solución de multiplicar por una exponencial decayente y eligiendo la sigma apropiada, y con eso resolvemos el problema de funciones que divergen cuando t tiene infinito. Así es como el gran panorama, ¿verdad? Bueno, pues entonces la siguiente clase continuamos con esta discusión, y pues que tengan muy buena semana. Hasta el jueves. Gracias, profe, igualmente. Hasta Muchas jueves, gracias, profe, profe. gracias. Chao, chao, chao.